¿Eso es la sustentabilidad? Eso es la sostenibilidad o Sosten- sustentabilidad. Sustentabilidad y sostenibilidad. Sí, Y yo te sí, dije, y yo te dije, mezclaste las dos palabras en una, pero no importa, no importa. córtate esa weá. La verdad es que ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al capítulo 9 de Emprendedores por Accidente, este podcast que hablamos de emprendimiento, de cultura, de experiencia cliente, de todo lo que nos apasiona sobre el mundo de las empresas. Soy Diego Arayael, junto a mi hermano Francisco Arayael, por supuesto me pueden decir el Pope. Estamos en el capítulo número 9, sostenibilidad consciente. Y no estamos solos, estamos con nuestra amiga Claudia Papich. Por favor, se las presento. Cuéntanos, por favor, Claudia, quién eres, por qué estás aquí y por qué nos unió la vida. yo creo que estoy aquí porque soy amiga de ustedes nomás. Y bueno, el tema del que podemos conversar es interesante. Y la vida yo creo que nos unió porque tenía que ocurrir. Tenía que ocurrir. A mí me atrajo lo que ustedes proponen, o más bien de la manera que lo proponen. Y yo creo que a ustedes también les atrajo la experiencia que yo les he ido contando que he tenido a lo largo de esta vida. Así es que por eso... Más que eso imagino que nos estoy atrae acá. a ti tu persona, más que tu Sí. experiencia. Bueno, sí, Sí. la persona tiene que ver Es con la cómo uno esencia, genera es la esa esencia. experiencia. Sí, Es la sí, esencia pues. tuya tan linda. Y en esencia, las cosas como que te ha tocado vivir de manera difícil, los sufrimientos, son las cosas que yo como conecté mucho contigo. Sobre todo una conversación que tuvimos en CBA. Nosotros somos parte de CBA, una asociación de directores colaborativos que nos ayudamos entre emprendedores y dueños de empresas y CEOs para poder sacar adelante nuestros negocios, compartir, tener un círculo de confianza que nos permite poder hablar sobre las cosas que de repente no podemos hablar con nadie más y somos entendidos y comprendidos entre nosotros. Sí. Y en una conversación ahí fue que conversamos y obviamente me estaba contando toda su historia de vida, cómo maneja la sustentabilidad, cómo maneja temas de su salud. Y ahí enganchamos sin duda y aparte ha asistido a nuestras charlas, a nuestros Todo, talleres. los sigo a todos lados. Yo creo que soy la persona que más likes Una les pone fan, a sí, ustedes. de todas Soy la maneras. fan número 1. Pero cuéntanos de ti, cuéntanos quién eres, Claudia. Bueno, soy la Claudia Papich. Para los que me conocen, la Clau. Tengo 3 hijos espectaculares, 2 de ellos adultos, Vicente y Catalina. Vicente, un científico empedernido, a punto de empezar su doctorado en biomedicina. Biomedicina. Él es ingeniero en biotecnología molecular y va a empezar su doctorado en O biomedicina. sea, salió la madre. Sí, por lo científico y lo bueno para estudiar, sí, me encanta estudiar. Mi hija Catalina, dentista, está en estos momentos haciendo un voluntariado en Tanzania, Mira. atendiendo ahí a los tanzanos. O sea, mandé un besito para allá. Linda, Qué mi heavy, gorda, sí. y la admiro a ella y a todas las amigas que... ¿Cuánto tiempo lleva ya? Se fue el 27 de diciembre, vuelve el 27 de febrero. Mira. Y el sacrificio que tuvieron que hacer para llegar allá, para estar en este voluntariado, es de verdad monumental, así es que las admiro. Las admiro, chicas, les mando un beso gigante. Y mi gorda me llena de orgullo en eso. Y tengo también una adolescente. Una adolescente que... ¿Por qué abre los ojitos? No, porque esos son tremendos desafíos tener adolescentes, pero la mía solo me llena de alegría. ¿Cuántos la verdad. años tiene? 15. La 15 Francisca. años, imagínate. Y es una gorda exquisita. ¿Y por qué camino va ella en términos de estudios? Le carga que le pregunten eso. Ok. Así es que yo prefiero no decir nada públicamente porque si después lo ve, no, le carga. No, le ok. carga como que tener que decir algo todavía. Ok, perfecto. Yo creo que en su cabeza debe haber algo más o Tiene menos algo seguro. más o menos decidido, pero... pero prefiere no comentarlo. Pero también es buena para la ciencia, como sus 2 hermanos mayores y su madre. Así es que no sé por qué camino se va a ir esa gorda. Por ahora es una persona maravillosa. Muy, muy linda persona, mi gordita. Oye, Claudia, y bueno, nosotros estábamos hablando antes, nos contaba un poco una etapa de superación de un cáncer que tuviste que vivir. Yo creo que eso es un tremendo mensaje que podemos dejar. Cuéntanos un poco, ¿cuándo fue esto? ¿Cómo lo afrontaste? ¿En qué está hoy día eso? ¿Y cómo te ha marcado en el fondo en tu forma de ser haber vivido esa experiencia? El cáncer te da vuelta a la vida, a mí y a todos los que me rodeaban, a mi familia,
a mis hijos, por supuesto, pero a toda la familia extendida y a los amigos también. ¿Cómo lo enfrenté? Bueno, un poco loca, súper energética y con una confianza tremenda de que iba a salir de eso. O sea, ¿no te derrumbaste en el minuto? Nada, Okay. todo lo contrario, me tocó mantenerme firme y levantar a todos a mi alrededor. Mira. Sí. Y demostrarles a todos que esto era algo de lo que yo iba a salir y que después iba a ser una anécdota. ¿Estabas convencida de eso? Pero te Qué juro heavy. que convencida. Ahora, ¿de dónde sacaba la energía para eso? Del cariño de todos los que me rodeaban y que me mandaban energía y que hacían cosas por mí. O sea, yo veía gente creyente, por ejemplo, que rezaba por mí. Yo no soy creyente. Y yo decía, yo de verdad que lo recibo, yo los rezo. Sentí esa energía. Pero tremendo, tremendo. Y me alimentaba esa energía. El cariño, los contactos, gente que no había visto en años, en décadas. Y que me contactaban solo para decirme que me deseaban lo mejor. Es espectacular eso. Esa lucha, ¿uno la vive desde por uno o la vive por los demás? ¿Cómo se da esa cuestión? Porque de repente uno dice, yo no quiero que sufran, pero en verdad yo ya estoy cansada, pero lo hago por ellos. O tenías un apego a la vida tú porque tú creías que tenías mucho más que vivir, mucho más que aportar, mucho más que disfrutar también. ¿De dónde uno saca esa fuerza al final? ¿Por otros o por uno? Nunca había pensado en el concepto apego a la vida. No sé si me aferré a la vida, no tengo idea. No lo había pensado. Tendría que darme unos minutos como para darle vuelta a eso, pero Lo que no quiero era por terminar- los otros. Perfecto. No era por los otros. Me importaba mucho que los otros estuvieran bien, pero nunca me sentí ni cansada, ni como, ay, quisiera tirar la esponja, pero no lo voy a hacer porque están los otros a mi alrededor. Nunca sentí, pero ni un atisbo de agotamiento para luchar por esto. Era como todos los días, démosle, echarle para adelante. Tuve la suerte de que 2 semanas antes de que me detectaran cáncer, empecé una pega nueva, donde lo que yo tenía que hacer era crear una organización y echarla a andar. Y obviamente me detectaron cáncer y yo dije, me van a echar. O sea, me van a decir, hasta aquí no me llegamos porque no vaya a poder echar a andar esto. Todo lo contrario, también soy una agradecida de ese grupo de personas, de esos socios de esa corporación, porque me dieron todo su apoyo y todos los días me levantaba con ganas de trabajar, pero todos los días. En quimioterapia yo hacía reuniones, trabajaba, todos los O sea, ¿no te días. afectó mucho tu rutina? Ni un pelo. Ni un pelo, pero sí ciertas metas más a mediano o largo plazo, esas uno las empieza a replantear. Me afectó un montón la vida en general porque fue como que me hubiese sacado una mochila y yo hubiese dicho, a ver, esta mochila está llena de proyectos, todos para afuera, si uno no puede tener la vida, estar cargando con todos los proyectos y no lo cumples, pero no importa, ya lo voy a hacer, entonces quédate ahí nomás porque no pude esta vez, pero lo haré la próxima. Todos los proyectos ahí, no, chao. Todos los proyectos fuera. Echémosle para adelante y que vivir esta Vivir cuestión el día a día. hoy día. ¿Y esa sí. es tu filosofía de hoy? O sea, Esa es mi filosofía. hoy de día tú hoy. vives La gozo, el presente. Sí, a concho. De repente estoy agotada, llego a mi casa muerta y una amiga me llama y me dice, Clau, ¿no te querís pasar aquí a la casa y conversamos un ratito? Y démosle. Me pongo me cambio Se zapatos. acabó el cansancio. Se acabó el cansancio y es que hoy día tengo la posibilidad de estar con esa amiga y conversar con esa amiga y ahí estoy. Y esa conciencia no la tenía, me imagino, antes de haber vivido esta experiencia. Uno siempre piensa que después va a haber tiempo, Sí, sí. después lo hago, mira, y si mejor nos programamos para que en 3 semanas más yo te vaya a ver. No, ¿quieres que te vaya a ver hoy? Hoy día estoy ahí. Y listo. Mira. Y voy camino para Concepción y me llaman de La Serena y doy vuelta el auto y me voy para La Serena. Que como las experiencias duras te van un poco dictando nuevas formas de ver la vida que al final te hacen ser mejor persona. Yo creo que lecciones en la vida siempre hay, creo yo. Uno siempre está aprendiendo cosas y al final uno tiene que estar consciente que van a haber lecciones y que uno tiene que ser capaz de sacarle el mayor partido a esas y sin duda creo que los momentos difíciles, y lo hablo en temas personales también, te van formando y te hacen ser mejor.
O sea, por lo menos te permiten entregar lo mejor que puedas. Yo no sé si soy buena persona o no. Hago lo mejor que puedo, Pero mejor que, sí. pero mejor que antes, Mejor que yo con respecto misma, a ti sí, misma. en el fondo. respecto de mí Lógico. misma, sí. Exactamente, Sí, efectivamente. claro. Efectivamente te transforman en una persona además más centrada en lo esencial y no en todos estos artefactos que uno le va agregando a la vida. Yo me había llenado de un montón de tengo que. Yo acababa de hacer una certificación para ser directora de empresas, por ejemplo, y por lo tanto tenía que ser directora de empresas. Yo tenía que ser gerente de alguna empresa porque yo había hecho un MBA y por lo tanto yo tenía que ser gerente de alguna organización. Bueno, acababa de ser nombrada gerente cuando me detectaron cáncer. Yo había decidido también ese año prepararme para correr una maratón. Ese tema me encanta. Para que Ahí me enganchó. en 2022, que el año pasado cumplí 50 años, yo quería correr la maratón de Nueva York. Este plan porque además empezó era glamorosa. Sí, obvio, imagínate. o sea, 50 años, Nueva York, maratón, era uno de los sí. majors, uno de los majors, o sea, Sí. correr Nueva York es lo Sí. top. Y esto era el año 2019, Sí, sana me lo todavía, propuse, sana todavía, y- con todos estos proyectos, esta mochila Y llena era puro llena de tengo oportunidades. que. Es que tengo que ni siquiera porque O sea, eran no era- proyectos, era porque si yo quería responder a todo lo que había estado construyendo, yo tenía que Tenía lograr que ser- todas estas cosas. Necesitaba esa consecuencia en el fondo. Si no, Pero ¿para qué quizá- lo había hecho? Y hoy día, Sí. claro, y hoy día la filosofía está más quiero que, más que tengo que, ¿o no? Lo que pasa es que, claro, es un quiero que, pero además, una palabra que se repite, yo sé mucho en el podcast de ustedes y en todo lo que ustedes hacen, pero resultó que a raíz de todo esto, mi propósito me encontró a mí. Mira. Se me paró al frente mi propósito y me dijo, esto es el por qué tú has estado haciendo todo lo que has hecho en tu vida. Incluso por qué me certifiqué para ser directora de empresas, incluso por qué hice ese MBA, por qué trabajé en una minera, por qué trabajé en una organización, en una institución de educación superior, por qué trabajé en la academia, por qué he educado a mis hijos de la manera que los he educado. Todo eso tenía que ver. Se los he escuchado a ustedes más de una vez. Uno solo puede unir los puntos mirando hacia atrás, nunca mirando hacia adelante. Y Esa frase de Steve Jobs. Sí, yo lo sé, yo lo sé. La pero ustedes transmite, siempre lo repiten y siempre le ponen ahí Sí. o sea, le dan el Es crédito importante. a quien le corresponde, pero, Sí. Sí. pero tiene toda la razón, toda la razón. Y cuando yo ahora miro para atrás, no hacía mucho ese ejercicio y lo hago, fue como, wow, llevo 25 años con un mismo porqué. 25 años trabajando, tengo 50, pero trabajando en el mismo porqué. Y trabajando en industrias distintas, haciendo cosas distintas, de maneras distintas. Es un juego infinito. Sí. Da lo mismo donde estés, Da lo lo vives mismo. todos los días. Da lo ¿Cuál mismo, es pero- ese propósito que te encontró? Yo quiero hacer de este un mundo mejor, movilizando voluntades para ello. Quiero movilizar voluntades para hacer de este un mundo mejor. Sabemos que un un mundo mundo donde mejor- tomemos conciencia de los impactos que generamos, ya sea yo como persona, o como líder de una organización, o como líder de un grupo humano, como mamá, en cualquier rol en el que me pongas, tomar conciencia de los impactos que genero y los impactos positivos no solo para uno o para ese contexto acotado, sino para el planeta o la humanidad en su conjunto, los positivos potenciarlos y los negativos disminuirlos al mínimo, mitigarlos o compensarlos cuando no los puedes mitigar. ¿Eso es la sustentabilidad? Eso es la sostenibilidad o Sosten- sustentabilidad. Sustentabilidad y sostenibilidad. Sí, Y yo te sí, dije, mezclaste Sos- las dos palabras sí, en una, pero no importa, no importa. Córtate esa weá. La verdad es que llamémosle como quieran, pero... Sustentabilidad. Sí, sustentabilidad O o sostenibilidad. sostenibilidad. Pero, bueno, Mira, en español, o más bien aquí en Chile, he escuchado y he intentado jamás participar de las conversaciones más bizantinas sobre la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. No vamos a caer en eso, no perdamos ni un solo minuto en eso porque es una sola palabra, un solo concepto. Pero como tú decías, para
tener un mundo mejor, al final tú sabes, lo tienes muy consciente de que es imposible hacerlo sola. O sea, tú tienes que hacerlo con otras personas. El mundo para que mejore es un tema colectivo. Sí. Y eso de la voluntad es clave. ¿Qué se necesita para que exista la voluntad de que haya un mundo mejor? Primero, tomar conciencia. Lo dijimos hasta en el titular. Tomar conciencia significa identificar los impactos. Suena fácil, no es nada fácil, menos en las organizaciones. Nada. Tú dices, mira, pucha, yo trabajo, no sé, en la industria minera. Tenemos súper identificados cuáles son los impactos que generamos. Y sí, por industria tú puedes tener más o menos identificado, pero luego viene la característica particular del negocio que tú estás desarrollando. ¿Dónde está ubicada el proyecto minero que tú estás desarrollando? ¿En qué contexto ecosistémico? ¿En qué contexto social? ¿En qué contexto político? ¿En qué contexto de la historia, además, donde hay temas que pasan a ser más relevantes de lo que podían haber sido antes? Y por lo tanto, esa identificación ya no es tan trivial y es el primer paso, y te diría yo que el más difícil. Una vez que tú has identificado cuáles son los impactos que estás generando o potencialmente podrías generar, tienes que ver cómo puedes mitigar o disminuir los que son negativos y potenciar los que son positivos. Si tú potencias tus impactos positivos, generas diferenciación y eso puede ser súper bueno para tu negocio. Si tú mitigas o disminuyes los negativos, entonces lo que estás haciendo es una correcta gestión de los riesgos a lo que expones tu negocio. Porque hoy día puede que tú no tengas un impacto mayor, negativo, estamos pensando en los negativos ahora, pero si tú lo tienes bien identificado, que es un impacto potencial, lo tienes bien identificado y defines cuáles son los mecanismos de control para que ese impacto no se genere, tú estás disminuyendo el riesgo al que te expones por generar ese impacto. No, dale nomás. Tú hablaste de una matriz antes de esta conversación que para poder ayudar a las personas y a las empresas a poder trabajar esto. Hablaste sobre el impacto ahora, Sí. qué impacto puede tener, pero también existe, obviamente, esto va a ocurrir o no, para ver cómo se trabaja, cuál es la prioridad para trabajar esto. Y antes de que entre eso, porque yo me enteré algo recién en la conversación previa de que sostenibilidad o sustentabilidad no solamente es medio ambiente. Efectivamente. Sí. Es social, económico y medioambiental. Son las tres cosas. Son las tres Eso áreas. quería un poco aclarar por si hay algún ignorante como yo que creía que solamente era medio ambiente, No, para pero- que entremos en la matriz que se digo que es súper importante, porque en esa matriz se mide exactamente en los tres aspectos cómo hay probabilidad de riesgo y cuánto impacta, ¿no? Sí, podríamos hacer un capítulo completo del concepto en sí mismo y que es muy razonable el entendimiento que tú tenías. Perfecto. Por No me tengo que sentir tan mal. Entonces. No, es Claro. súper razonable por el origen que tiene el Claro. concepto. El concepto surge, tiene un origen medioambiental. Y es muy razonable que así haya sido. Tiene un origen medioambiental porque tenía que ver con que en este planeta en el que nos encontramos, si seguíamos desarrollándonos de la manera que nos estábamos desarrollando hacia finales del siglo pasado, esto no se iba a poder sostener en el tiempo y la humanidad no se iba a poder sostener en el tiempo. Por lo tanto, la humanidad no iba a poder vivir al menos en condiciones equivalentes a las que hemos vivido hasta hoy día. Y esto tenía que ver con que estábamos devastando nuestros ecosistemas y por lo tanto haciendo que estos ya no nos pudieran dar todos los servicios que nos proveen los ecosistemas, como el agua, como el aire, como los insumos, los alimentos, etc. Entonces tiene ese origen ambiental. Lo que pasa es que esto genera impactos sociales también. Y entonces empiezan a surgir aspectos sociales. Y luego tú te vas dando cuenta que los aspectos sociales no son solo los que están vinculados con el medio ambiente y que hay aspectos sociales que tienen que ver con condiciones propias de la humanidad y que también, si esos aspectos generan impactos suficientemente grandes, también pueden hacer que aquello que conocemos hoy día como humanidad, como sociedad, no pueda permanecer en el tiempo en las mismas condiciones.
Y lo mismo ocurre con los aspectos económicos. Entonces nos vamos dando cuenta que estos tres Están muy aspectos relacionados. son tres patas de una misma mesa que tú no puedes desequilibrar una por la otra. Sí. Es decir, yo no puedo quitarle al medio ambiente para promover el desarrollo económico y social. No puedo, porque en realidad me voy a quedar sin los insumos para que eso otro pueda seguir ocurriendo. Claro. Pero tampoco puedo ir en desmedro del desarrollo económico por proteger el medio ambiente y el desarrollo social. Porque si no, no hay negocio. Porque si no, no tengo los recursos para promover este generación. desarrollo social o proteger el medio ambiente. Y tampoco puedo ir en contra del desarrollo de las personas para cuidar el medio ambiente y para potenciar solo el crecimiento económico. O sea, Entonces, es muy difícil al final, tiene es que como estar un plato muy chino, bien, es muy muy difícil bien de equilibrado, equilibrar. Sí. muy bien equilibrado. Y en el centro de estos tres elementos se da el desarrollo sostenible, un desarrollo que puede permanecer en el tiempo, al menos en condiciones equivalentes a las actuales. Y para ir a lo que tú me estabas preguntando, Diego, cuando uno aborda esto desde el mundo de los negocios, a mí me gusta llevarlo a los riesgos, me gusta Perfecto. conducirlo a los riesgos. A concientizar. al final. Sí, porque en realidad cuando estamos hablando de negocios, de lo que tú te tienes que preocupar es de que ese negocio sea sostenible, es decir, que ese negocio perdure en el tiempo, al menos en las condiciones iniciales en las que tú lo planificaste. Ojalá mejor, Sí, claro. pero no te puede ir peor de lo que tenías planificado, porque si no deja de ser negocio. Exacto. Entonces me gusta plantearlo desde la perspectiva de los riesgos, pero desde la perspectiva de hacer de esto lo mejor posible. No desde la perspectiva de los riesgos para que ojalá le tiremos tierrita y, Pero por eso y no mismo nos lo hagamos hace, cargo. ese tema de abordarlo por ahí es para hacer conciencia también, ¿no? Precisamente porque para eso el primer paso es reconocer, Obvio. por lo tanto tomar conciencia, reconocer dónde están mis impactos reales y potenciales. Cuando entonces tú los identificas, los tienes que meter en una matriz de riesgo. Hay compañías que por defecto tienen que hacer evaluaciones formales de riesgo, por ejemplo la industria minera, todos tienen que hacer su evaluación formal de riesgo. Hay otras compañías que no lo tienen incorporado de manera tan natural. Hay otras que solo ven ciertos tipos de riesgo. Yo a todo tipo de negocios, todo. Cuando les digo todo, también les estoy hablando a ustedes, chiquillos. Muy bien. Todos tienen que hacer evaluaciones formales de riesgo y tienen que incorporar todos los aspectos del desarrollo sostenible de su negocio. Todos, tú puedes decir, ya, pero nosotros con lo que hacemos, ¿qué impacto ambiental? ¿Por qué tanto? No estoy hablando de CNP, estoy hablando, por ejemplo, de... Brass and Partners. Efectivamente. Bueno, démosle una vuelta y te aseguro que puede haber algún impacto potencial. Puede que el impacto sea chiquitito y de que la probabilidad de que esto ocurra, que es a lo que tú querías ir con esto de la matriz, sea muy baja, pero es súper bueno que lo pongas en el mapa. Cuando hablamos de una matriz estamos hablando que tú puedes ir, de un impacto muy bajo a un impacto muy alto y de una probabilidad de ocurrencia de este muy bajo a uno muy alto. Cuando se te combina un impacto altísimo con una probabilidad de ocurrencia altísima, Hay que hacer gestión. es mucho riesgo. Y ahí tienes que diseñar mecanismos de control que te permitan decir, estas son las barreras que yo ponga, ya sea para bajar la probabilidad de que esto ocurra o para disminuir el impacto de que esto ocurra. Estábamos tirando la talla antes de que empezáramos con Francisco, por ejemplo, la probabilidad de morir en un accidente de tránsito por beber mucho alcohol y salir a manejar, ¿ya? La probabilidad de que eso ocurra, si yo soy buena para tomar y no tengo conciencia de que no debo manejar cuando tomo, la probabilidad de que eso ocurra entonces es alta. Si tomo muy seguido y siempre agarro el auto, la probabilidad entonces de que yo tenga el accidente es muy alta. Ahora, depende del tipo de vehículo y de cuánto me desplazo y de dónde voy. ¿Y de cuánto tomaste? Y de cuánto tomo, Sí, claro. el impacto que pueda tener esto. Puede ser un accidente de tránsito menor, ¿ya? Chiquitito, porque en realidad voy a una cuadra y porque tengo un tanque de vehículo, o puede ser un impacto fatal, ya el extremo, me muero con el accidente porque mi auto la verdad es que no tiene tantas medidas de seguridad
y porque me desplazo una distancia muy larga, entonces me puedo quedar dormida. Alta Hay un velocidad. montón de condiciones, entonces yo tengo que generar las barreras de control. Y aparte puede también afectar más personas, o sea, no solamente te afecta a ti, sino que el impacto puede ser más grave aún. Puedo matar a unos cuantos. Y las barreras de control, ¿cuáles pueden ser? Pucha, si yo tomo unos copetes y me pongo súper inconsciente con el trago y agarro las llaves del auto, entonces yo le puedo decir a mis amigos, cuando ustedes vean que yo tome, quítenme las llaves del auto. Primera barrera de control. Porque en realidad se me arranca la moto, claro, y soy inconsciente. Primera barrera de control. Y eso entonces es empezar a hacer gestión. Segunda barrera de control. Mejor no voy en auto cuando voy a salir. Claro. Tal vez esa podría ser la primera, ¿no? Sí. O la primera podría ser deja de tomar tanto, Claudia. Exactamente. ¿Por qué ocupé este ejemplo? No, está qué muy bueno. malo, No, qué malo. No, buen ejemplo porque muy bueno porque hay que lo explicarlo. bajamos a nivel terrícola. Pera y manzana para Pera hacerlo y simple. manzana. Sí. Pero en definitiva, cuando tú haces gestión de riesgo, primero tienes que identificarlo, ponerlo en el contexto real. Porque, ¿qué pasa si la Claudia Papich no bebe alcohol? Estamos hablando de un riesgo que existe, que es real, que todos sabemos que manejar con alcohol te puede provocar la muerte, de acuerdo a ciertas condiciones, pero resulta que la Claudia no toma trago. Entonces, claro, existe eso, pero en realidad la condición en la que yo desarrollo mi negocio, esto es muy probable que no ocurra. Sí, pero ¿sabéis que lo vamos a dejar enganchado aquí en la matriz? Porque el día que la Claudia se llegue a tomar un trago, por lo que sea, ojo, que esto podría ocurrir. Sí. Lo mismo ocurre en los negocios. Entonces, bueno, que no solo que tú tengas claridad de cuáles son los riesgos inherentes a la industria en la que tú estás, al negocio que tú desarrollas, sino también al contexto en el que lo haces, a la sociedad y las inquietudes de la sociedad en la que estás operando, al momento histórico en el que tú estás. Por ejemplo, tiempo atrás nadie se cuestionaba respecto de la cantidad de agua que utilizábamos para regar. O tengo por ahí un amigo que tiene una empresa papelera y me decía, nosotros tenemos una planta procesadora de celulosa y la tenemos en un lugar en particular. No es una papelera muy grande, ¿ya? Pero me decía, para nosotros es súper importante esa localidad, esa planta que tenemos ahí de procesamiento de celulosa, y tenemos que utilizar mucha agua para ese proceso. A mí me encantaría saber qué va a pasar en 10 años más respecto de la cantidad de agua que yo voy a tener disponible, porque mi empresa es chica. Si yo tengo que mover mi planta de ahí a allá para poder acceder a agua, porque en esa cuenca ya no va a haber agua disponible, yo lo tengo que saber hoy día, yo no lo puedo saber 2 años antes, porque si no mi negocio se me acaba. Exacto. Entonces, esto también tiene que ver mucho con contexto. Y todos esos son los elementos que tú tienes que meter en este mapa, sí, y que te hacen definir una foto actual de cuáles son los riesgos ambientales, sociales, de gobernanza y económicos, por cierto, a los que se expone tu negocio. Y esa foto la tienes que estar actualizando. Y esa foto es el primer paso, el primero, los identifiqué. O sea, es un trabajo, yo creo, en la empresa muy largo, porque al final, imagínate la cantidad de actividades que se hacen en una empresa. Pero no te podéis demorar mucho porque después lo tenés que estar actualizando. Pero cada actividad que se realiza puede conllevar un riesgo, cualquiera. Entonces, al final, ¿cómo uno logra ese equilibrio, o esa jerarquización al final de hacer un inventario? O sea, por eso yo hablo desde afuera, porque yo no conozco, nunca he vivido un proceso de que estaba hablando como empresario, en el fondo. ¿Cómo son tantas actividades? ¿Cómo se encasillan? ¿Cómo se jerarquizan? El mapa de riesgos te permite definir cuáles son los impactos que pueden ser más grandes en términos del impacto mismo que genera en tu negocio, y cuáles tienen la mayor probabilidad. Son los más urgentes a tratar. Te sitúan en el mayor riesgo, y eso por supuesto que es prioritario. Primero en gestión. Tú puedes agregar un tercer eje a este eje de dos coordenadas. Puedes agregar una tercera coordenada que tenga que ver con cierta condición de tu negocio. Por ejemplo,
algo que tenga que ver con la reputación o con el posicionamiento que tienen las autoridades respecto de lo que tú estás haciendo, si es que tu negocio es un negocio que es muy expuesto a la opinión pública. Puedes ir agregando más ejes que te permiten entonces ir situando ya en 3 dimensiones dónde está aquello que tienes que priorizar. O puedes ir cambiando las variables que te hacen priorizar esto. Una vez que identificas los riesgos, ir cambiándolas. Pero definitivamente hay que priorizar. No puedes apuntarle a todo. Son demasiadas variables. No puedes gestionarlo todo. No. Ahora, esa priorización hoy día es una. En un año más puede ser otra. Claro. Ya hemos visto en nuestro país cómo el contexto social te impone poner atención a demandas de la sociedad en la que no estabas poniendo atención. Y eso cambia absolutamente el éxito que pueda tener o no tu negocio. En algunos casos más, en otros casos menos, pero el contexto regulatorio también a veces hace cambiar las condiciones de un día para otro, te imponen una regulación en la que tú no estabas pensando. O sea, pensemos en la misma pandemia. La pandemia. ¿Quién tenía pensado dentro de sus variables de matriz de riesgo que puede venir una pandemia que te paralice los negocios? O sea, se empieza como a expandir esta matriz porque al final... Exacto. Y retomando el tema con el que partimos, estos golpes de la vida, los golpes que te impone la vida, también te cambia la perspectiva respecto de las priorizaciones, del cómo habías puesto tú la prioridad. Tal vez antes yo tener cáncer y estar invirtiendo tantos recursos y tanta energía en formarme en algunas cosas, para mí el impacto de no lograr ciertos objetivos era súper grande, ¿no? Era como tirar por la borda la cantidad de millones que me gasté en una certificación. Hoy día mi enfoque es tan distinto, entonces el impacto que tiene no llegar a eso es mínimo. En realidad esa certificación me aportó... O sea, tú la vida la ves con esa matriz. Claro, a mí el impacto que me generó o lo que me aportó haber hecho ese ejercicio de certificación no tiene que ver con que yo logre o no tener un cargo mañana, tiene que ver con que me dio unas herramientas que me permiten hoy día hacer aquello que quiero hacer, el emprendimiento que empecé este año, este 1 de enero de 2023. Se tiró a la piscina con todo, pero con toda la experiencia y bagaje que tiene esta tremenda mujer, y obviamente. me permite hacerlo entonces de una mejor manera. ¿El emprendimiento tiene relación con lo que estaba hablando? Absolutamente, absolutamente. Yo toda la vida dije, yo no voy a ser emprendedora, pero jamás en mi vida. Esos son bichos raros. No tenía la matriz de riesgo y dijiste no... Yo los hubiese conocido a ustedes unos años atrás, yo habría dicho, estos gallos son raros. Son raros, emprender, teniendo la pega asegurada, no. No, yo con el emprendimiento y yo no teníamos nada que ver en este planeta, nada. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo llegó a ser parte de ti? ¿Qué pasó por tu cabeza o por tu corazón como para que tú digas, voy a dar ese paso? Me di cuenta que había un propósito en mi vida. Me di cuenta que había un por qué yo había estado haciendo todo lo que había estado haciendo y eso resignificó lo que quería hacer. Pero los trabajos que tú tuviste no comulgaban con ese propósito, porque ese propósito lo podría haber hecho en un trabajo como empleado. Lo estuvo haciendo durante 25 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se da esa opción? ¿Por qué decidiste emprender? Porque para allá estaba llegando. En realidad me di cuenta que todo lo que había hecho en mi vida, que son experiencias súper distintas, me tocó ser gerente en una compañía minera, me tocó ser directora de vinculación con el medio en una institución de educación superior, fui asesora de directorios del sector financiero, o sea, cosas que tú decís súper distintas. En general haciéndolas todas más o menos de la misma forma, ¿sí? Siempre abordando esto desde mis capacidades en los temas de sostenibilidad. Pero no me había dado cuenta que siempre por el mismo porqué, y era porque yo intentaba en todos esos espacios movilizar las voluntades de aquellos con los que estaba trabajando para hacer de este un mundo mejor, un mundo donde tenemos más conciencia de que lo que yo hago te genera un impacto a ti y yo quiero no solo estar bien yo, quiero que también estés bien tú, y eso a mí me importa, a mí me importa cómo estás tú, cómo están todos los que están acá. Me importa mucho, de verdad que me importa que los ecosistemas no sean vulnerados, me importa porque
porque entiendo el impacto que esto tiene también Sí. en nosotros, porque entiendo que cuando vamos devastando especies, esto tiene un impacto súper grande en cómo yo voy a vivir, en cómo van a vivir mis hijos, en cómo van a vivir mis nietos. Mensaje para mis hijos, quiero tener nietos, ¿ya? Luego, aproveche. Muy Se bien, muy se bien. van a reír. Y con ello los nietos de mis nietos, digamos. Obvio, sí. Es súper importante. Y esto lo aprendí porque estudié ecología, porque tengo un magíster en ecología, entonces entiendo cómo ocurren estas conexiones. Entonces me di cuenta que había estado siempre haciendo lo mismo. Siempre haciendo lo mismo. Cuando estaba en la minera yo estaba tratando de transformar a esta compañía minera en una compañía minera mucho más responsable. No lo logré. Uno Pero no quizás por siempre eso puede mismo, hacer todo lo que porque al quiere. final a mí me interesa esta parte porque como este es un podcast de emprendedores en el fondo, todo lo que tú estás diciendo lo hacías en empresas. Lo hacía. ¿Cuál fue el bichito que dijo, no, ahora lo voy a hacer desde mi propia empresa? ¿Cuál fue? Perfecto. ¿Por qué Ahí hiciste viene el esa? paso. Cuando yo me enfrento a este propósito, que insisto, si yo no empecé a trabajar en el propósito así de manera estructurada, para definir tu propósito, paso 1, paso 2, paso 3, como nos enseñan ustedes, no. A mí mi propósito se me chantó al frente y me dijo, mira Claudia, todo lo que tú has estado haciendo, llevas 25 años trabajando en esto, lo has estado haciendo con el mismo propósito. Y entonces dije, wow, esto le da un sentido a mi vida que tiene que ver con otro concepto que conocí en algún momento, que es el Ikigai, que en definitiva es Concepto tremendo. qué es lo que quiero hacer, pero que además los otros valoran que yo haga, lo aprecian, les sirve y por tanto están dispuestos a pagarme por ello y yo puedo vivir de ello. Y a mí, volvemos al primer tema, el cáncer me remeció y me dijo, a ver Claudia, empieza a dedicarle tu vida a las cosas que te hacen feliz. Obvio. Entonces yo dije, si yo quiero trabajar en algo que me haga profundamente feliz y no medianamente feliz, porque como les comenté recién, cuando trabajé en la compañía minera, yo de verdad quería hacer de esa compañía minera algo mejor y no lo logré, pero ni de cerca. Bueno, Yo salí eso de te ahí genera frustración. Esas frustrada. frustraciones fueron- Es uno de mis grandes fracasos laborales y no el primero, y sigo teniendo fracasos laborales uno tras otro, Es parte de. porque no logro siempre movilizar las voluntades como yo quisiera. Entonces dije, y también he tenido tremendos éxitos, maravillosos, espectaculares. Entonces dije, voy a enfocarme en los éxitos y hacer lo que me hace feliz, tratar de minimizar las frustraciones, no es que no las voy a seguir teniendo, pero que sean lo mínimo. Y entonces tengo que buscar ese espacio donde yo haga lo que hago espectacular, que es movilizar estas voluntades, lo hago muy bien, me doy cuenta que a la gente le gusta cuando lo hago, enganchan con eso, se suben al carro, como diría cualquiera, me la compran, y me la compran, pues me pagan por eso. Obvio, y tienen Bueno. conciencia que lo que están trabajando es Sí. cómo hacer que su empresa siempre esté beneficiando al tema económico, tema social y tema medioambiental. Ahora, tu emprendimiento tiene que ver mucho con consultoría, me imagino, porque también al ser emprendedora ya no solamente ayuda a la empresa que trabaja, sino que puede llevarlo a más empresas. ¿Te estás enfocando más en empresas como el mundo más corporativo o también te gustaría poder asesorar a pymes, empresas que, no sé, que el 80% de las empresas de este país son pymes? Entonces, ¿cuál es tu foco? Yo sé que llevamos 12 días de emprendimiento y me imagino que tienes mucho que aportar también en el mundo corporativo y aparte, como te formaste como directora, sin duda puedes aportar muchísimo en muchas corporaciones. Pero las pymes, ¿hay espacio? Totalmente, totalmente. De hecho, en toda mi experiencia previa, varias veces he participado de mentorías. Me han invitado a ser mentora de emprendedores y de pequeñísimos negocios. Y me encanta, me encanta, me encanta. Es tal vez de las cosas que más satisfacción Hay transformación. me entrega. Es posible la transformación ahí. Tremenda. Oye, pero sí que cualquier persona cuando tú le muestras algo y toma conciencia, nunca más lo puede dejar. Sí, pero tu Nunca foco está más ahí lo puede- o tu foco está en lo corporativo. Así, súper en la práctica. Tu foco hoy día, un 12 días de emprendimiento. ¿A quién le vas a tocar la puerta? ¿A una corporación o a una pyme? Yo voy a conquistar el mundo, Pinky.
Mi foco está en todas partes. ¿Por qué te lo pregunto? Porque tengo que tu vivir corazón, de esto, tu corazón, partamos por yo ahí. sé, Tengo por que eso, vivir porque de esa esto. es la dualidad que nos vemos todos los emprendedores, porque Sí. una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que uno tiene que empezar a hacer para formarse en el mundo del emprendimiento, que no es fácil. Entonces, si yo lo veo afuera, viniendo del mundo pyme, la prioridad de la pyme, esa, por lo menos de guata, no está. O sea, la prioridad de la pyme, cuando está partiendo, es sobrevivir. O sea, no quiero meter a alguien a que me vaya a la matriz de riesgo si yo ni siquiera tengo en el fondo la plata para poder pararme. Estoy hablando de la pyme que está empezando. Claro. Obviamente hay distintos tipos de pyme. Pyme guagua, Pyme partiendo. Sí. La gran corporación, sin duda, está muy preocupada y muchas veces se lo exigen, creo yo. Y tienen gente trabajando en eso. Y ahí también veo un océano rojo porque me imagino que hay muchas personas que están asesorando en ese aspecto. La pyme que ya está paradita, creo que es un océano azul, creo yo, en este aspecto, viniendo de ese mundo donde para mí esto es completamente desconocido, no completamente desconocido, pero en el fondo no he tenido la oportunidad de vivirlo internamente en mi empresa. Creo que ahí hay un océano azul donde hay muchas pymes que no están conscientes de eso y que quizás tú mismo le puedes despertar esa conciencia. Por eso es la pregunta. Sí. Mira, creo que cuando los tiempos están bollantes, cuando hay un buen momento para desarrollarse, un buen momento económico, social, crece cualquier negocio. Crecen hasta las callampas en todos lados. Cuando estamos en momentos de crisis, como el momento en el que nos encontramos y lo que se nos viene, según todos los vaticinios para este 2023, es el momento en el que todos los negocios, todos, tienen que ser más robustos. Y lo que yo hago es eso, es robustecer los negocios. Ahora, tú me dices dónde me puede ir mejor a mí y dónde yo debiera poner mi foco. Con mayor o menor energía, quiero ponerlo en todos, porque entiendo también que para que el desarrollo sea sustentable, no puede haber un desbalance. Tienen que crecer las pymes, así guaguitas, tienen que crecer las pymes ya consolidadas y tienen que crecer también las grandes, o fortalecerse las grandes corporaciones, porque aquí hay una cadena donde están todos vinculados. Esto es un entramado, una red donde nada se puede caer. Se van a caer los chantas. Tú me dices, un océano rojo porque hay muchos que asesoran en esto, sí, pero ahí se van a caer los chantas. Pero yo creo que yo quisiera aportar de distintas maneras. Probablemente a la pyme guaguita, chiquitita, los puedo apoyar con una mentoría. No les voy a pedir que inviertan en contratarme a mí para ayudarlos. Pero yo sí quiero que les vaya bien. Sí, claro. Porque la gran corporación también los necesita. Porque nosotros como sociedad también lo necesitamos. Porque si le empieza a ir mal a todos esos pequeños emprendimientos, vamos a tener un problema social muy grande. Exacto. Muy grande. Vamos a tener ahí chicos que no van a poder ir a estudiar porque sus padres no los pueden mantener. Vamos a tener hipotecas que no se van a poder pagar porque porque esas pequeñas empresas no tienen un colchón para sobrellevar las crisis como esta crisis en la que nos encontramos hoy día. Entonces, yo sí quiero estar ahí. Sí quiero estar, no me van a poder pagar, perfecto, pero que me paguen los otros. Y al otro le debiera importar que yo haga eso también. Exacto. Porque el otro, la conciencia también. incluso la tremenda corporación, si esa tremenda corporación quiere seguir vendiendo lo que venda, no voy a dar ningún ejemplo para que no se sepa de cuál estoy hablando, tiene que estar en una matriz social a la que le va bien. Porque si esa matriz social empieza a decaer y no hay recursos, porque primero tienen que comer, segundo tienen que tener salud y tercero tienen que educar a sus hijos, mi tremenda corporación también empieza a guatear. Exacto. Entonces también le tiene que importar que uno lleve esto a los otros. Yo lo veo un poco, viniendo de ese mundo, lo comparo un poco en términos de cómo uno ve como emprendedor estos servicios con el mundo legal. A mí me pasaba que cuando teníamos partiendo la empresa, yo el mundo legal lo veía muy lejano. Decía, ¿para qué qué le voy a pagar a un abogado? Si yo me las puedo arreglar y típico uno se consigue, ¿no?, que el contador te haga el contrato, ¿verdad? Claro. Y uno se las va arreglando. Y generalmente cuando uno ya tiene más recursos, contrata al abogado y el abogado obviamente ve para atrás y dice, oye,
hay que arreglar mucho para atrás. Por lo tanto, te das cuenta que hubiera sido bueno partir con el abogado desde un principio, Claro. ¿verdad? Quizás pasa lo mismo con esto. Quizás la pyme no se da cuenta de esto y dice, ¿para qué? Pero quizás si en el camino de la vida y tú misma como rol, como impulsadora de esto, les abres los ojos a los emprendedores, se van a dar cuenta que, en verdad, qué importante partir con esto desde el principio. Claro, ¿no? si hago un mapeo a conciencia y a partir de este mapeo defino una estrategia de gestión de estos riesgos, efectivamente me aseguro de dejar como bien pavimentado el camino para adelante. Algo que no suele ocurrir, digamos, es que uno parta de cero con esto. Sí creo que hay que hacer un llamado a abordar esta mirada, pero en la dimensión que corresponda también. No hay que volverse locos, en la dimensión que corresponda. Insisto, el primer paso, el más difícil, es identificar los riesgos. De eso requiere un ejercicio, pero no se te van a ir ni los recursos en esto, ni todo el tiempo en esto. Creo que sí, efectivamente, si tú partes tu negocio con esto, es mucho mejor. Ahora igual Mucho, todo depende de mucho como mejor. la generación que nació, o sea, de ese emprendedor, digamos. Si es una persona más joven, va a tender a tener este chip ya más seteado. Él va a estar más consciente, lo mismo lo hablábamos antes, como Le va a resultar más fácil. la gente entender. quiere trabajar en empresas Sí. que tengan más conciencia respecto a todo cómo impacta al mundo en términos sociales, económicos y medioambientales. Y también ese emprendedor que es más joven, o sea, al momento de partir también va a ser más consciente al respecto. Sí. Quizás va a crear un emprendimiento muy enfatizado en esos puntos. Pero hay muchos emprendedores quizás de más de 40 años, 50 años, que quizás que no vengan con ese chip, que hay que ayudarlo a cambiar esa voluntad para que podamos crear un mundo mejor. Sí. Una de las cosas difíciles cuando hablamos del tema generacional, y que ustedes lo deben haber vivido en más de una oportunidad, es el empujar a otro a que haga las cosas de una manera distinta. Es generar ese cambio cultural, ¿sí? Pucha que es difícil. Entonces es verdad, la generación mía y los mayores a mí ya han venido desarrollando sus negocios de una forma que no contemplaba esta mirada tan amplia del negocio, meterme en temas ambientales, meterme en temas sociales. No tanto. Mira, no sé, voy a poner un ejemplo. Yo estoy en la industria financiera. Una vez hablaba con el gerente de un banco y le decía, metámonos en estos temas, muchos años atrás, 20 años atrás. Me decía, no, ¿para qué? ¿Para qué? Me decía, si yo ya hago esto. Y me contaba una campaña que tenían, que era muy social. Entonces, yo me decía, sí, linda tu campaña, pero esto tiene que ver con tu negocio. Yo no te estoy hablando de lo que tú haces de manera No es filantrópica. para comunicar marketeramente, Y sino la que es un tema de filantropía fondo. además es maravillosa, si yo también aporto a las fundaciones y qué sé yo, pero que yo le aporte, te voy a poner un ejemplo, no sé, al Hogar de Cristo, lindo, maravilloso, pero si yo a mi nana no le pago las imposiciones, yo ahí estoy generando un impacto importante, Sí, claro. un impacto social importante. O si yo agarro mi bolsa de basura y en vez de ponerla fuera de mi casa, para que los perros que pasan por ahí no me la rompan, voy y se la pongo afuera de la casa de mi vecino, y se lo rompan a ella y le queda desparramada toda mi basura en su vereda, no en la mía. Es súper distinto eso a que yo le esté regalando plata a la Fundación Las Rosas o al Hogar de Cristo o a quien sea. Es un tema Lo integral. mismo, entonces, en todo. lo mismo pasa con los negocios y claro, hay una generación ahí. En otra oportunidad, otra persona me decía, ay, Claudia, sí, lo que yo vendo se vende tan bien, nos va tan bien, ¿por qué vamos a cambiar el producto? Cuando ya el producto se vende bien, no hay para qué cambiarlo. El producto era una carrera universitaria en una importante universidad, a la que yo le decía, hay que integrar estos temas en la malla, no puede ser que uno esté dictando un curso nomás de esto en el último año de la carrera, hay que integrarla en toda la malla. Que cuando pasas este ramo, aborden esto, que cuando pasas este otro ramo, aborden esto otro. ¿Para qué? Si los mejores alumnos quieren entrar aquí, ¿para qué
Y yo ahí, ¡puf! Oye. Algo que te iba a comentar delante que se me borró cuando te iba a responder, y es que probablemente el pequeño empresario no está pensando en evaluarse en el Dow Jones Sustainability Index, no está intentando entrar al Dow Jones Sustainability Index. Y probablemente la gran corporación sí quiere hacerlo y entonces tiene que incorporar estos temas para entrar allí o para conseguir financiamiento internacional o para acceder a mercados que Hoy día no tiene. que hoy día exigen este tipo de cosas. Y hoy día no está y quiere entrar, o sea... Claro, es probablemente el pequeño puede acceder a financiamiento de un banco, que aquí en Chile casi no exigen este tipo de cosas. Los mercados son mercados acotados porque además no tienen la capacidad de producir para abrirse a nuevos mercados y por supuesto no pretende estar en ninguno de estos rankings internacionales porque no entran las pequeñas empresas. Pero aquí no estamos hablando de nada de eso. Sí. Estamos hablando de eso, pero de eso metido en todo lo demás. O sea, sí y no hablamos de eso. ¿Qué quiero decir? Que no es a eso a lo que me refiero, pero vaya a llegar a eso igual. Sí, eso claro. es lo que quiero decir. Sí, claro. No quiero que vayamos por llenar el cuestionario del Dow Jones Sustainability Index cuando entro a una corporación. Si me lo piden, lo hago. Ya lo he hecho para grandes corporaciones. Y lo puedo hacer. Pero en realidad lo que quiero es que tomes conciencia de lo que están haciendo, que se hagan cargo y que integres esto en tu modelo de negocio, que integres esto en tu gestión cotidiana. Y después de eso, llenemos el cuestionario y te va a ir espectacular. Obvio. Y si quieres también lo llenamos al entrar para que después puedas comparar. ¿Y cómo está la conciencia a nivel empresa de Chile y la región con respecto a estos temas? Está creciendo como la espuma en la ¿Sí? leche. Sí, porque cada vez más las grandes corporaciones están contratando gente joven, como ustedes. Muchas gracias. Es que cuando digo joven no quiero que piensen que estoy hablando del chiquillo de 23 años solamente. También encuentro maravilloso que los contraten. Pero es una generación entre los 20 y los 30 y algo que ya viene con este chip incorporado. Sí. Ya lo tiene incorporado. Mi generación, las que tenemos 50, hemos aprendido a palos. Y las mayores a mí les está costando, pero van de salida. Entonces tengo una confianza en que esto cada vez va a ser más fácil, tremenda. Claudita, para ir cerrando. Primero, ¿cómo te pueden ubicar para que tú puedas prestar esos servicios? Sí. ¿Y cuál es el último mensaje, cuál es el llamado que tú quieres hacer a esa empresa para, en fondo, que tomen conciencia o conecten con tu propósito y les den ganas de ponerse a trabajar en eso? Primero, ¿cómo me pueden contactar? Yo creo que es fácil. Tú buscas Claudia Papich y aparezco al Perfecto. tiro, en cualquier lado. Ya, famosa. Claudia. Es famosa. No por famosa, es porque yo creo que tengo una combinación nombre-apellido que, Sí, Ok. ayuda. que es distinta, que ayuda, nada más que por eso. Cero fama. Pero en tus redes, por ejemplo, está LinkedIn, ahí sin duda te Claro, pueden- en LinkedIn me encuentran fácil también por Claudia Papich. Sí, por ahí. Ya, ¿y cuál es superfácil. cuál es el llamado? Y el llamado es a tomar conciencia de que aquello que estamos haciendo, todos los que estamos emprendiendo en algún negocio o contribuyendo a algún negocio de otros, porque esto no es solo para emprendedores, tenemos algún rol. Todos tenemos algún rol aquí y podemos hacer que todo esté mejor. Estoy siendo como súper generalista, estoy tratando de ocupar términos como súper generalista, pero es que quiero pegarle a todo. Y lo que quiero decir es que esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos estamos cumpliendo algún rol y todos contribuimos de cierta manera a que el desarrollo sea un desarrollo sostenible. Todos contribuimos a eso, contribuimos cuando tomamos una decisión de compra, contribuimos cuando tomamos una decisión de negocio, en un cómo voy a desarrollar mi negocio, contribuimos cuando tomamos una decisión en una elección política. Cuando contratamos también. Cuando contratamos a alguien, en todo, y en cómo criamos a nuestros hijos, también contribuimos a esto.
Todo tiene un impacto, todo lo que hacemos tiene un impacto al final. Todo, y está todo conectado. Si es que uno a veces cree que, pucha, ya sí, estoy tirando agua contaminada ahí, pero es en ese riachuelo nomás. Uy. Ni te explico cómo eso se va a las napas subterráneas y cómo eso afecta a toda la cuenca. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en temas ecológicos? Pero lo mismo, pucha, no le pago las imposiciones a mi nana, pero no pasa ni tanto. Eso tiene un impacto que va más allá. Tiene que ver con esa persona si se enferma y no tiene cómo acceder a la salud, los efectos que eso tiene en toda la economía de su familia, y esos efectos tienen efectos más allá en el contexto en el que se esté desarrollando esa persona. Eso además es una señal súper potente a mis hijos respecto de la responsabilidad que cada uno asume en una contratación. Tiene hartos impactos, sí, mayores o menores, no todo es grave, no quiero ponerle a esto ninguna connotación grave, al contrario, créanme que soy una persona que tiene convicción de que todo va a estar mejor. Oye, buenísimo. Tengo convicción de eso. ¿Y algún libro, algo que tú recomiendas, algún autor o algo que la gente pueda empezar a tomar conciencia sobre esto? Algo que tú recomiendas, me imagino que nos pueda aportar. Yo tengo un libro para otro tema que hablamos acá, después lo voy a sumar a lo que dice Claudia. No conozco ningún libro en temas de sostenibilidad que aborden el tema de la manera que yo lo estoy proponiendo. Mira, tiene una oportunidad de escribir su primer ebook, La Claudita. No me digas nada que me han... O sea, ya tenemos un maratón en Buenos Aires y libro para este año. Sí. Llevo Oye, años, o sea, pero años, no soy o sea, capaz de escribir, no sé escribir. Yo tampoco, pero estamos escribiendo el libro nosotros y no somos escritores, pero sí, lo vamos a hacer igual. Tendría que hacer como una sumatoria de un montón de libros distintos para que los mezclemos todos y saquemos de esta juguera y tomar conciencia. Yo los invitaría más a leer cosas que tienen que ver con tomar conciencia de ti mismo, tomar conciencia de dónde estás, Yo los invitaría más a cosas como esas. Pero gran desafío salió acá. Sí, o sea, te juro que me acaba de llevar a correr una maratón y ahora escribir un libro. O sea, que increíble la oportunidad que hay para que se escriba libro y en verdad empecemos a tratar estos temas porque, como bien decía Francisco, muchos somos ignorantes respecto y todo lo que hacemos impacta. El libro que quiero recomendar respecto a lo que hablaba la Claudita sobre su enfermedad y cómo la mente logró hackear su mente para salir adelante, El placebo eres tú, creo que lo nombré en algún momento. El placebo eres tú es un libro que te permite poder cambiar tus conexiones neuronales para conseguir los resultados que quieres y darte cuenta que tu cuerpo es capaz de sanarse. Así que, sin duda, buenísimo. Estamos emocionadísimos de haber tenido a la Claudia acá. La sostenibilidad es clave, todos tenemos un impacto. Si les interesa saber más sobre esto, por favor, coméntenlo. Encantado el día de mañana poder hacer mentorías y quizá un curso el día de mañana a través de Brothers & Partners para poder hablar sobre este tema y ayudar a las pymes, a los emprendedores a que sean más responsables respecto a todo lo que hacen, porque sin duda genera un impacto. Así que les mando un abrazo gigante. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Francisco. Yo quería decir solamente admiración profunda, Claudita, por tu historia. De superación, de resiliencia, de amor también propio y de amor con el mundo, porque lo que estás haciendo es realmente lindo. Esperanza también para la gente que ha pasado por esto, que sí se puede salir, me refiero a lo del cáncer, sí se puede salir, está mucho parte de uno, hay muchas cosas hay cosas que uno no puede controlar, pero parte importante del aporte es desde uno mismo y que siempre hay nuevas oportunidades en la vida. Y si tú no hubieras tenido esa energía y esa convicción de superar esa enfermedad, hoy día no estarías en este proyecto tan lindo que sin duda el mundo lo está necesitando y por eso es el desafío medio en broma del libro. Creo que tu trabajo con el libro que vas a escribir puede realmente impactar vidas. Así que te invito a que lo pienses y que tendría que ordenar mi cabeza para poder escribir un libro. Paso a paso. Te deseamos lo mejor porque realmente lo que haces es para hacer un mundo mejor. Así que todo el éxito en este emprendimiento, te deseamos lo mejor. Ubíquenla, por favor. Y Be Magnetic. Be Magnetic. Eso también es para hacer de este mundo mejor. Suscribirse a este canal, por favor. Canal de YouTube, Spotify. Síganos en nuestras redes sociales. Francisco Arayadel, Diego Arayadel, Claudia Papich. Sí. Nos estamos escríbanos, comenten. Abrazo grande, amigos. Nos vemos la
el próximo capítulo Es el último. final. El último. Este es el 9. Sí, vamos por el 10º. Después vamos por el 10º, que vamos a cerrar con Diego solos, ahí lo vamos a estar comunicando y nos estamos viendo en la temporada Número 2, que ya luego, la el número hacemos 2 en marzo. para marzo. Abrazo grande, cuídense Un abrazo. mucho. Muchas gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao. Chao.